financiero, quien fue titular de la Conducef, por cierto, y experto en temas económicos y financieros. Mario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Juan Carlos, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por tomar esta videollamada. Es una situación que estamos documentando en varias partes del país, cómo las familias gastan sus ahorros, gastan dinero que no tienen, piden prestado para comprar medicamentos y tratar la enfermedad. En el mejor de los casos, comprando medicamentos en farmacias formales, en negocios formales, pero en el peor de los casos, en un mercado negro que ha surgido en nuestro país a partir de lo que se receta para tratar el COVID-19. Mario Di Constanzo, ¿qué opinión le merece esta situación? Mira, efectivamente, como lo mencionas, es una situación pues muy lamentable para las familias, y más si asumimos que el porcentaje de personas que están aseguradas y que han sufrido esta enfermedad pues no llega ni siquiera al 2%. Y aún así, las aseguradoras han tenido que erogar por concepto de esta pandemia a sus asegurados, ya sea en muchos casos por el tratamiento médico y en otros casos, desafortunadamente, por el fallecimiento de la persona, han erogado casi 20,000 millones de pesos, $1,000 millones, de los cuales te diría que 24,000, 25,000 personas han representado gastos para las aseguradoras del orden de los 10,000 millones de pesos, y el resto, aproximadamente 47,800 fallecimientos que ellos tienen registrados, pues han registrado una indemnización por una cantidad muy similar. Para las aseguradoras, en promedio, el costo de un tratamiento de COVID, estamos hablando de un promedio, es de 400,000 pesos. De esta manera, lo que implica para una familia, pues prácticamente yo te diría que son muy contadas las familias en este país que tienen para solventar una enfermedad de algún ser querido, de algún familiar, y muchas veces se enfrentan pues no solamente al encarecimiento de las medicinas, se enfrentan también a la escasez, y desgraciadamente por esta desesperación recurren al mercado negro, donde pues no sabemos incluso si las medicinas cumplen con los requerimientos adecuados. Ahora bien, hasta hoy, que es otra cosa que llama la atención, el gobierno federal no ha dado un balance de cuánto le ha costado el tratamiento de esta enfermedad, digamos, a las finanzas públicas. Para tener una claridad, te voy a dar un ejemplo. En el año que está empezando, el IMSS tiene presupuestado para adquirir medicinas aproximadamente 62,000 millones de pesos, que significa el 8% de su presupuesto total. Estamos viendo que si hay en este momento, o ha habido casi 1,800,000 contagios o personas que han tenido esta enfermedad, pues hagamos una regla de tres, un cálculo muy rápido de cuánto le estaría costando al gobierno afrontar o enfrentar el costo de estas medicinas. Supera por mucho a los 62,000 millones de pesos, es decir, no tenemos información transparente, clara, presupuestaria de el gobierno, dónde están estas medicinas, que además la gente que se enferma, no sabemos si la esté recibiendo, no sabemos si la esté recibiendo en cantidad adecuada, o lo peor de todo, que no estén y que tengan que estar recurriendo pues a las farmacias privadas en el mejor de los casos, o al mercado negro. Es una situación que llama mucho la atención. A un cálculo así muy, yo te diría muy general, si tenemos 1,800 personas, 1,800,000 que se han enfermado, pero pongamos que solamente la mitad, vamos a pensarlo así, ha requerido tratamientos, digamos, más a fondo. Pues estaríamos hablando de cuando menos 400,000 millones de pesos, y de estos 400,000 millones de pesos, pues estaríamos hablando que al menos 200,000 pues son parte de las medicinas que estarías utilizando para tratarlas. Entonces no se ve en dónde las instituciones de salud, ya sea el IMSS, que tiene un presupuesto de 62,000 millones de pesos para medicinas, o el ISSSTE, que tiene un presupuesto de 18,600 millones, o la Secretaría de Salud,
que tiene un presupuesto de 8,680 millones de pesos para el 2021 para medicinas. Estas cantidades se nos hacen irrisorias si las medimos con la magnitud tan solo de las personas que han enfermado de COVID y que tienen que recurrir o son atendidas por la seguridad social o la seguridad pública, en virtud de que también el bajo índice de aseguramiento de las personas, es decir, de un seguro privado, pues estamos hablando de que menos del 2%, lo cual pues puede significar la quiebra de una familia, ¿no? No solamente lo lamentable de las pérdidas de vida, sino la situación económica por la que atraviesa una familia que tiene algún miembro que se contagia de COVID, se enferma de COVID, pues obviamente son gastos que superan por mucho la capacidad financiera, no te diría de pocas familias, de muchas familias. Yo te diría que en este país pues solamente las personas del octavo o del noveno decil de ingresos, de los ingresos más altos, pueden hacer frente a una enfermedad así, y que paradójicamente son las que cuentan con un seguro de gastos médicos mayores. Sí, justamente no todas las personas son atendidas en hospitales privados que tienen seguro de gastos médicos mayores, porque hay ciudades, hay entidades de la República que la saturación de los hospitales privados es del 100%, está al 100%, y llega el momento en que una persona asegurada pues tiene que recurrir o debe recurrir a un hospital público porque ya no hay cupo en un hospital privado. Y bueno, ya en el hospital público, aún con seguridad a través de alguna empresa, a través de un contrato de este tipo, en el hospital público pues tiene esta persona que pagar las medicinas porque muchas veces no hay abasto, y son medicinas pues nada baratas. Se han documentado casos en donde se piden inyecciones de 10,000 pesos, 7 inyecciones de 10,000 pesos, son 70,000, 80,000, 100,000 pesos. Entonces después sacamos cuenta que quienes fallecen de COVID-19 justamente son las personas más pobres, porque quizá no tengan dinero para medicamentos o quizá no hubo la atención suficiente y de parte de las instituciones de seguridad social. Es otro tema también importante que hay que considerar, Mario. Evidentemente, si como tú lo mencionas, y además así nos lo muestran las cifras, el porcentaje de personas en este país que cuentan con algún seguro médico privado, llámese el de gastos médicos mayores, pues no llega al 2%, es el 1.4% de las personas que se han contagiado de COVID, es decir, de estos 1.880.000, casi 2 millones, únicamente el 2% tiene acceso a un seguro de gastos médicos privado. Otros pues han tenido que acudir a la seguridad pública, a los hospitales públicos, pero que a veces se encuentran llenos, entonces se encuentran con la necesidad de acudir a un médico privado, pero sin un seguro, que es lo que muchas veces pues prácticamente quiebra a la familia, y lo estamos viendo. Si a esto le añades, por ejemplo, la crisis de desempleo, la crisis que hay en el pago de las deudas de las personas, los índices de morosidad, pues es prácticamente un quebranto a las familias, y que luego son fácilmente engañadas pues por estos, yo te diría, farmacéuticas o farmacias patito o estos señores que comercian con medicinas de dudosa calidad y los engañan a las familias, haciéndoles creer que le están vendiendo un medicamento original a un costo muy bajo. Me parece que aquí es donde yo he señalado pues que esta pandemia rebasó por mucho al gobierno, que no tenemos cifras claras de dónde o cuándo se han adquirido estas medicinas. Si nosotros pensamos o hiciéramos o gastáramos, por ejemplo, todo el presupuesto para medicinas del IMSS que tiene contemplado para 2021, que son 62,000 millones de pesos, yo te aseguro que no alcanza para darle tratamiento a los 2 millones de personas que se han contagiado. O pensemos nuevamente que de estos 2 millones solamente 1 millón requiera las medicinas por presentar una situación de salud más deteriorada. No les alcanza. Entonces, aquí vienen varias preguntas. La primera es, ¿dónde está el gasto del gobierno en esta pandemia? Es decir, respiradores, medicinas,
camas de hospital. Es decir, ¿cuánto le ha costado al gobierno? Porque yo creo que es un gasto, o debería de ser un gasto muy importante. Por otro lado, las personas que han tenido la fortuna de tener el poder adquisitivo para tener un seguro de gastos médicos mayores, bueno, han sido bien atendidas, y ahí vemos que el índice de mortalidad en las hospitales privados pues es inferior, desafortunadamente, a lo que se está viendo en hospitales públicos. Pero las declaraciones y los números que nos muestran estas seguros privados, de que el costo medio de atender una enfermedad por COVID es de aproximadamente 400,000 pesos, pues esto es prohibitivo, desafortunadamente, pues yo te diría para el 80% de las familias en México. Mario Di Constanzo, le agradezco mucho su intervención esta tarde en Mega Noticias Informa. Al contrario, Juan Carlos, tengan muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio.